Un saludo muy cordial en el nombre del Señor, de este servidor Andrés Pineda, desde Ciudad Verde para cada uno de ustedes en esta preciosa tarde-noche ya. Estamos adelantando el siguiente programa de nuestro estudio bíblico denominado En el Principio. Y para nosotros es una grande bendición hoy que cada uno de ustedes se pueda conectar y participar, mejor de todo, aprender bajo la voluntad del Señor, con la venia también y el acompañamiento de nuestro pastor Ramiro Ramos, a quien les doy una bienvenida la noche de hoy también. Y recordemos que vamos a tratar de avanzar lo que más podamos el día de hoy desde Génesis, el capítulo 31 en adelante. Bien, entonces, bienvenido pastor, gracias por estar con nosotros para continuar la realización de nuestro hermoso programa Estudio Bíblico. Amén, mi hermano Andresito, Dios me lo bendiga, me da mucha alegría saludarlo, espero que usted se encuentre bien. Un saludo especial para todos los oyentes, los hermanos que están ahí, los amigos que están en este precioso estudio. Hoy tenemos del capítulo 30 en adelante. El capítulo 30, si usted mira el chat, si está pudiendo observar su chat en Facebook, entonces tenemos el chat ahí donde tenemos como el primer estudio, ¿no? Como tal. Entonces tenemos ahí el estudio, tenemos el capítulo 31, porque hoy comenzamos en el 31. Entonces lo primero que nosotros tenemos ahí es: Dios ordena a Jacob regresar a Betel, ¿cierto? Entonces estamos en ese capítulo 31. Vamos a tratar de que la exposición sea corta porque ustedes ya han tenido 15 días para leer. Imagínense, en 15 días ustedes se han leído 2 y 3 veces esta porción de la palabra. Entonces en el capítulo 31 Dios ordena a Jacob regresar a Betel. Leamos un poquito. Dice: y oía Jacob la palabra de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Tomó Jacob a Raquel, a Lea, y se devolvió con sus ovejas. Bueno, entonces ahí vemos todo el asunto del regreso de Jacob, y vemos todo lo que ocurrió con la familia. En este caso, la familia de Labán, su suegro, cómo le había servido, la trampa que le hizo Jacob a Labán acerca de los cabritos pintados y de todo esto también, porque pues de una u otra forma, recuerde que Jacob significa engañador, y pues el que engaña también es engañado. Entonces, ahí está como el asunto. Ya en el versículo 14 en adelante encontramos la huida de Jacob, porque le tocó salir, ¿cierto? Salir pues corriendo por causa de la heredad del suegro. De ese trozo o esa porción va a terminar allá, a cuando Jacob levanta la señal o levanta la piedra en la montaña, y la levanta como una señal. Versículo 45 es como lo resaltante, la señal que pone allá en el versículo 45. Y bueno, y termina en el 55. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Entonces hay una gran historia ahí de 55 versículos que espero que usted los haya podido mirar en casita. Ya el capítulo 32 comienza diciendo acerca de Jacob cuando recibe el cambio de nombre. Hay un cambio de nombre, entonces ya pasaríamos al capítulo 32, que es Jacob recibiendo un cambio de nombre. Ya dejaría de ser Jacob y se volvería Israel. Entonces ya tiene un encuentro con el Señor y tiene un cambio de nombre, porque Jacob es engañador, Jacob es usurpador, Jacob es un nombre que significa a la verdad más cosas como malas que buenas, y el Señor le cambia el nombre. Versículo 28 dice: el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios
y los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame tu nombre ahora. El varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Tenemos que decir aquí en este capítulo que Jacob comenzó luchando con un varón, y ese varón resultó ser Dios, un hombre que luchó, un gran hombre, físicamente un hombre que luchó físicamente con Jacob. Entonces no es el Padre del cielo que sea hombre luchando con otro hombre, no. Esta es una manifestación de Dios, porque recuerde que la esencia de Dios es espíritu. Dios no es un hombre, Dios no tiene manos, ni pies, ni va ni camina, pero Él se manifestó a Abraham como un ángel y le habló, y Él se manifestó ahora a Jacob como un varón y le habló, y quizás más adelante usted va a ver que Dios se manifiesta a Moisés desde una zarza y le habla. Dios se manifiesta a Israel desde una nube y le habla. Dios se manifiesta a Israel como una columna de fuego y le habla, pero Dios ni es ángel, ni es un hombre de carne y hueso, ni es una zarza, ni es una nube, ni es una columna de fuego. Dios es espíritu, eso es lo que dice San Juan 4:24. Entonces algunos se confunden y dicen: sí, ve, mire que Dios bajó del cielo, pegó un salto del cielo y resultó en la tierra y luchó con sus propias manos físicas, No, esa es una teofanía, es una manifestación grande de Dios. Entonces, para que lo tengamos bien claro, ¿sí? La verdad, pues no, Jacob no luchó con Dios en esencia, luchó con Dios en una teofanía, es decir, una aparición temporal. Teos es Dios y faino es aparición. Creo que ya lo habíamos visto en alguna clase pasada. Entonces es una aparición temporal de Dios, porque Dios no se ha presentado siempre como un varón, sino que Él es espíritu. Entonces es una aparición temporal de una deidad. En este caso, Dios es nuestra única deidad. Para Israel y para la iglesia cristiana, Dios es la única deidad. Luego pasamos al capítulo 33, y en el capítulo 33 encontramos de Génesis: Jacob se encuentra con su hermano Esaú, Jacob se humilla y su hermano lo perdona. Jacob es un hombre guerrero, él se humilló porque tuvo un encuentro con Dios, porque Dios puso el sentir en Jacob, y bueno, él hace una estrategia. De todas maneras, ahí hace una estrategia que es buena. Él pone sus niños adelante, pone los más vulnerables, y cuando Esaú ve los niños, ve que son sus sobrinos, sangre de su sangre, él besa a sus niños, mira a su esposa de Jacob. Bueno, viene un acontecimiento ahí bonito. Jacob le manda presentes, y bueno, entonces allí se encuentran, se abrazan, lloran, se perdonan. Jacob después de esto entonces hace una gran adoración al Señor. Por allá en el versículo 17 en adelante viene la adoración que él hace a Dios como un agradecimiento de todo lo que ha ocurrido. Y luego viene el capítulo 34. Capítulo 34, entonces hay pecado en la familia de Jacob. ¿Sí? El pecado de la familia de Jacob. Recuerde que Jacob tiene 12 hijos varones. El nombre de ellos podemos decirlos, algunos nombres de ellos, no los tengo aquí escritos, pero me acuerdo que está Isaacar, Zabulón, Benjamín, Efraín, Manasés, Neftalí, Judá, José, Rubén. Bueno, son 12, pero aparte de los 12, hay una niña llamada Dina, que las mujeres, ya hablamos en otra clase anterior, que las mujeres casi no son nombradas en la Biblia, al no ser, en el Antiguo Testamento sobre todo, al no ser que haya ocurrido algún acontecimiento que amerite, que sea muy grande y que amerite nombrarlas. Entonces, eso es un asunto cultural. Que había machismo en aquel tiempo, bueno, digamos que sí, que había mucho machismo, pero entonces aquí hay una muchacha, Dina, la cual fue violada por un pueblo vecino, por un pueblo de los, creo que de los de Siquén. Violaron a esta muchacha, a esta joven. El muchacho que la violó se enamora de ella, va y la pide en casamiento, se arrepiente de haberla violado y dice: no, yo quiero, verdad, es que sea mi esposa.
y se va el padre de este joven, hace un pacto con Jacob y entonces dice, bueno, hagamos una sola familia y hagamos las cosas al derecho, no peleemos, pero se complican las cosas porque la gente tenía que circuncidarse, ¿sí? Tenían que circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de Jacob. Ellos se circuncidan, la circuncisión consiste en quitar el prepucio del pene, cortarlo con navaja, con cuchillo, con lo que había en aquel momento de corte, y se circuncida todo aquel pueblo, y dice que en el momento que más estaban en reposo, en cuarentena, por su descanso, por su reposo, entonces entran los 12 muchachos hijos de Jacob y hacen una matanza muy grande, matan a los de Amor, matan a los de Hamor, a los de allá en Siquén. Bueno, hay una gran matanza, violan el pacto que tenían y viene ese pecado tan grande que comete los hijos de Jacob. Luego pasamos al capítulo 35 y en el capítulo 35 encontramos el regreso a Betel, ¿sí? Y restaurar la comunión de Dios con Jacob, porque se vio muy afectada esa comunión también, pero pues no había sido en sí culpa tanto de Jacob, sino había sido de los muchachos. Pero aquí vemos que lo que hacen los hijos, el padre tiene que responder, aunque en aquel tiempo no estamos hablando de niños pequeñitos, como la ley hoy dice, no, estamos hablando de un Judá, de un Rubén ya barbado, ya como de 50, 60 años, pero sin embargo el anciano tiene que tomar culpa por esta causa. Capítulo 35, entonces viene ese Jacob como un peregrino regresando a Betel y se restaura la comunión. Entonces adora a Dios, hace un altar para Dios y clama y dice, respóndeme en el día de la angustia. Bueno, entonces viene una cantidad de cosas bonitas allí. Y ya en el versículo 16 en adelante, en el versículo 16, en ese mismo 35, nace Benjamín, ¿sí? Dice después, versículo 16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, es decir, hubo una gran dificultad. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Aconteció que al salírsele el alma, y hace una aclaración en la Reina Valera del 60, se le salió el alma, es decir, salió la vida, el espíritu. Muy interesante esta partecita de la Reina Valera, porque la verdad nosotros tenemos un concepto de alma, los occidentales tenemos un concepto de alma muy diferente a lo que es el corazón de la Biblia. Nosotros tenemos un concepto desde luego traído del catolicismo, un concepto muy torcido, aunque seamos cristianos, a veces algunos cristianos con 20, 30 años, pero el concepto del alma todavía es muy católico, porque lastimosamente algunas iglesias o denominaciones cristianas no han hecho énfasis mucho en acerca del alma y han dejado que las personas tengan el concepto que traían, e incluso algunos pastores tienen el concepto de alma muy católico, y el concepto de alma católico es adoptado de los griegos, es un concepto griego, y el concepto griego del alma es un concepto muy diferente al concepto de los hebreos. El concepto de los hebreos, el concepto del alma es todo el ser, todo el ser. Y Pablo dice que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, debemos de tener preparado para Él todo nuestro ser, y Él aclara de qué está compuesto el ser: espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros morimos, sale el espíritu de vida de nuestro cuerpo material. Y aquí en este punto, en este versículo 18 dice, y aconteció que al salírsele el alma a Raquel, ¿sí? Entonces dice, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ese Benoni tiene su significado allí. Bueno, no nos vamos a quedar tanto en esto, pero el asunto es que murió Raquel cuando nació Benoni
cuando nació el reemplazo, cuando nació Benjamín allí. Pero un poquito le aclaro más acerca del alma. El alma para los griegos o el alma para el catolicismo es un asunto separado, muy separado del cuerpo y muy separado del espíritu de vida que va divagando y es como un Gasparín. Yo no sé si ustedes todos han mirado a Gasparín, como cuando es una sábana andando por ahí, por la superficie, y va andando como una sábana y se va a un lugar de tormento o a un lugar de descanso. Y se cree que, dice, su alma se va a condenar en el infierno. Entonces se piensa en el alma, pero dice, el cuerpo no va allá lo que va es el alma. Pero resulta que mi Biblia dice que al infierno o al cielo va el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque cuando el ser humano, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitaremos, si estamos muertos. Los vivos seremos transformados si estamos vivos. Nosotros para ese tiempo seremos transformados en cuerpos inmortales. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces, si no había cuerpo porque ya se había descompuesto el cuerpo, Dios hará un cuerpo y vendrá el espíritu de vida que a la vez es un hilo con el alma y entrarán a ese cuerpo y se formará ese cuerpo. Entonces no es que su cuerpo quede en un lugar y su alma vaya al cielo o al infierno, no. Todo vuestro ser, que se compone de espíritu, alma y cuerpo, irán o al cielo, que es lo que anhelamos, o al lugar de tormento. Vamos a dejarlo, ojalá tuviéramos un estudio muy aparte de eso, que sería muy interesante para poderlo entender mejor. Entonces, lo cierto es que ya de allí, pues hay que enterrar a Raquel. Jacob restituido por Isaac, era Isaac. Bueno, comienza a irse cambiando, a renovar las generaciones. Dice el versículo 28, y fueron todos los días de Isaac 180 años y exhaló. Mira, aquí ya hay otra forma de que salga el espíritu o salga el alma o el espíritu de vida de la persona. Exhaló Isaac el espíritu. Mira, aquí ya habla de espíritu. Entonces no puede ser que a Raquel se le salió el alma y a Isaac se le salió el espíritu. No, estamos hablando del mismo asunto, sino que es una forma diferente de verlo, aunque estamos viendo del mismo hebreo. Estamos viendo el asunto. Entonces murió, la cosa es que muere allí el hombre Isaac, se murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Eso fue un gran entierro. Capítulo 36, entonces ya venimos al capítulo 36, y en el capítulo 36 nos encontramos los descendientes de Esaú en Edom. Comienza a hablar de hay una tabla grande de descendencia de todos los de Esaú en Edom, porque dice que Esaú tomó sus mujeres, no tomó mujeres sino sus mujeres. Recuerden que la poligamia estaba permitida en aquel tiempo, es mejor dicho, ni siquiera la palabra poligamia existía, sino que era muy normal que un hombre tomara cuantas mujeres quisiera y pudiera tener bien. No era tener mujeres por tenerlas, como hoy en día es peor el asunto, porque hoy en día un hombre tiene 2, 3 mujeres, a las 3, 4 les hace 2, 3 hijos y por ninguna responde. En aquel tiempo sí era penalizado una persona que hiciera estas cosas. Podía tener 2 o 3 mujeres, pero a todas y a todos los hijos tenía que mantenerlos muy bien y sostenerlos muy bien. Entonces él tiene sus mujeres allí, está en Canaán. Y bueno, y viene una descendencia bien grande, que es una tabla muy grande que no me voy a poner a leerla, porque pues allí ya comienza a hablar de jefes, comienza a hablar de líderes, comienza a hablar de gente de Canaán, comienza a hablar prácticamente son nombres y nombres y nombres. Entraríamos entonces al capítulo 37. Capítulo 37, bueno, venga, ¿qué pasó acá? Capítulo 37, entonces José comienza allí, que es amado por su padre. José es amado por su padre. Recuerde que José estaba pequeñito. Jacob le hace una túnica de colores. Jacob ama a su hijo José por encima de sus otros hijos. Eso crea una rencilla. Eso nos deja una enseñanza muy grande, que si nosotros tenemos 3 o 4 o los que tengamos, a todos tenemos que darle igual amor, porque allí se creó un odio entre hermanos, porque el papá amaba más a uno que al otro. Eso venía desde Abraham. Eso es un problema
que todavía se lucha hasta hoy por eso. Entonces en el versículo 12 en adelante viene ese odio de los hermanos hacia José, y además de esto José le da por ser el soñador y contarle a sus hermanos los sueños de que 12 espigas de trigo entonces adoraban, se inclinaban y lo adoraban a él, a su manojo. Es una cosa metafórica, los hermanos lo entienden y dice que las estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él y lo adoraban. Entonces la luna era la mamá, el sol era Jacob y las 12 estrellas eran sus hermanos, y eso crea unos odios porque lo toman de egoísta, de altivo, de bueno. Y entonces a partir del versículo 8 usted encuentra que José es odiado y rechazado por sus hermanos. El capítulo 20 lo iban a matar, versículo 20 lo iban a matar, pero lo echan allá a una cisterna. Una cisterna era un hueco inmenso que se hacía para guardar agua o para tomar agua para los ganados, pero aquella cisterna o aquel gran pozo estaba seco, estaban en época de verano, y si no, pues allí muere José ahogado. Pero los designios de Dios, la voluntad de Dios era que sí, llorara y sufriera allí un poquito. Ellos quieren allí matarlo de hambre, bueno, lo torturan unos días, lo secuestran porque es un secuestro a su propio hermano. A partir del versículo 28 lo sacan de la cisterna y se lo venden a una caravana, que iba para Egipto. Entonces allí lo negocian, lo venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata, ¿sí? Yo les hablé un poquito de tipología. José tiene mucha tipología con Cristo. José es tipo del Señor Jesús de Nazaret, porque odiado por sus hermanos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. José estuvo con los suyos no le aceptaron, lo echaron a la cisterna, lo vendieron, a Jesús lo vendieron. Ahí vamos, rechazado por sus hermanos. Listo, capítulo 38, vamos para el 38. Entonces en el 38 encontramos el vergonzoso pecado de Judá, ¿sí? El vergonzoso pecado de Judá. En aquel tiempo acontece que Judá se aparta de sus hermanos y se fue un varón adulamita que se llamaba Hirá, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Bueno, yo me imagino que ustedes ya se leyeron toda esta parte de esta mujer, ¿sí? De esta mujer de allí, de aquel lugar. Se leyeron todo este asunto con Tamar, qué fue lo que pasó con Tamar. Ya me imagino que ustedes ya leyeron acerca del séquito, del sello, de todas estas cosas, de cómo a Judá le fue allí por necio. Entonces pasamos al capítulo 39. En el capítulo 39 vamos a encontrar la acusación a José. Vuelve otra vez a retomar la historia acerca de José. José resiste la tentación. Recuerde que José estaba en Egipto, en la casa de Potifar, que era oficial del faraón, capitán de la guardia, que era varón egipcio, y allí ellos se lo habían comprado a los ismaelitas, a la caravana egipcia, y allí estaba. Dice que Dios siempre anduvo con José, y José estaba en la casa de Potifar. La esposa de Potifar se enamora. A partir del versículo 13 encontramos la acusación falsa, porque antes del versículo 13 encontramos que la esposa de Potifar se enamoró de José, le vivía coqueteando, la aguantó, soportó, pero un día se le aparece la señora por allí en paños menores o desnuda, y lo toma él porque quiere tener relaciones sexuales con él. Él huye, pero cuando huye ella le arranca la ropa y él es acusado falsamente y va a la cárcel. Pero José resiste la tentación. Vuelve a cumplirse otra tipología de Jesús. Jesús es tentado en el desierto por Satanás, pero él soporta la tentación. Entonces es como una cosa tipológica que se va viendo allá. Bueno, yo siempre le he dicho a mis estudiantes desde que enseñaba en el instituto, le decía, hermano, hay que tener cuidado porque todo no lo volvemos poder todo no podemos verlo como tipología, pero sí hay algunas cosas que de verdad son tipológicas. Versículo 13 en adelante, entonces hablamos de que José es acusado falsamente.
va a la cárcel y el versículo, estamos en el 39, ¿verdad? Ya hasta ahí iríamos. Entonces, allí hay unos sueños, pero ya vendríamos más para el capítulo 40, José olvidado en prisión. José es olvidado en prisión, después vienen los sueños, vienen las cosas, el sueño profético, pero ya sería el 41, sería para la próxima clase. Entonces lo dejamos hasta aquí, hasta el 39 o hasta entrando al 40, donde José es olvidado en prisión. Entonces vamos a gastar estos minutos que nos quedan, porque hoy vamos hasta las 6:50, porque tenemos culto y no podemos llegarle tarde a los hermanos. No debemos de ser muy serios. Entonces, mis hermanos amados, le voy a dar la palabra a mi hermano. Si hay preguntas, yo me tomé la molestia de dejarles aquí escrito capítulo por capítulo como los ítems más importantes, como para que ustedes me perdonen la falla de la clase pasada, de no haber estado. Entonces ya les dejé aquí la tareita hecha, qué es lo que va en cada capítulo. Entonces, si ustedes tienen preguntas capítulo por capítulo, del 31 hasta el 40, donde José es olvidado allí en la cárcel, pues los escucho. ¿Qué dice mi hermano? Bueno, amén. Mis amados, estoy leyendo algunas de las preguntas, pero a mí, por ejemplo, se me ocurre, pastor, una pregunta acerca de las teofanías, las manifestaciones del Señor, en cuanto a un varón de Dios o un varón, como cuando Jacob luchó o tuvo aquel encuentro con el Señor, que lo vio en forma de un varón. Yo quisiera saber si eso fue tangible, si Jacob realmente agarraba del pie o de la pierna a aquel varón cuando él le decía que lo dejara ir, que él tenía que irse. Si es tangible, sí, señor. Lo podemos ver literal. Claro que sí. Sí, ahí. Es tangible, indudablemente es tangible. Mi Biblia dice que el varón le dijo en la mañana: déjame que debo irme, raya el alba. Se han hecho muchas conjeturas acerca de esto. La verdad no es que Dios tuviera miedo ni que Dios no lo pudiera vencer y no lo hubiera podido. Con un pastorejo lo bota el ángel o el varón, lo bota por un lado y lo deja. Lo que pasa es que Dios permitió, fue un asunto que permitió, a ver qué tan persistente era Jacob. También se ha dicho mucho que esto es un asunto simbólico y que fue un asunto espiritual de Jacob, una lucha él solo allí orando y que él se imaginaba y que él tenía una visión. No, yo he creído que es tangible. Mi Biblia dice que el varón ya al amanecer, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? O sea, mire que Dios lo permite, el Señor lo permite. Uno, se manifiesta como hombre para luchar con un hombre. Número dos, él le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: Jacob. Yo preguntaría, ¿es que el varón no sabía cómo se llamaba aquel señor que estaba ahí de carne y hueso luchando con él? Claro que sabía que se llamaba Jacob, pero Dios es muy respetuoso. Desde Adán ha dicho: Adán, ¿a dónde estás? Dios sabía dónde andaba escondido Adán, pero Dios es muy respetuoso, es un Señor que llama. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Bueno, no se dirá más tu nombre Jacob, porque es engañador, usurpador. Ahora será Israel, que será padre de muchedumbre. El nombre de Israel será padre de multitudes. Y dice que toca a la altura del muslo, el varón toca a Jacob. Tomás tocarlo, imagínense, es un asunto que, es decir, cuando dice lo toca, es tocarlo con poder. O sea, es algo que él quiso hacer para que nunca se le olvidara. Dejó una señal. Porque si lucharon físicamente, él se asió del varón y no se vaya. Y el otro: déjeme, suélteme, me voy. Dice: déjeme, suélteme, que yo me voy. No, bendíceme primero y ahí sí te vas, porque viene Saúl detrás mío y me va a matar. Entonces a la final lo bendice, lo toca y le desencaja el muslo, y de ahí para adelante Jacob anda lo que nosotros llamamos vulgarmente renco, es decir, cojo, ¿sí? Y ya viene que de ahí en adelante los hijos de Israel, toda esa descendencia, no comían el tendón de encaje de la pierna, porque, hicieron de ahí su asunto espiritual. Pero sí, hermano, yo sí creo, yo personalmente creo con todo mi ser que fue algo físico. Dios se teofanizó. Dios, cuando le dijo: tócame, haga de cuenta, es como cuando la mujer tocó a Jesús. Alguien me ha tocado, lo llevan a empujones. No, pero es que lo tocó de una forma diferente. Gracias.
También, por ejemplo, recuerdo la forma en que el Señor le habló a Abraham. Es una forma de hablar o una voz, como una voz, es una forma de escuchar la voz literalmente a través del sistema auditivo o escuchar la voz en la mente. No, se cree que es una voz que en ese momento tenía que ser auditiva. ¿Por qué? Porque Abraham, si alguien conocía de dioses era Abraham. Recuerde que Taré era un anciano fabricante de ídolos. Él le fabricaba los ídolos a toda la Mesopotamia y sus alrededores de Mesopotamia. Él fabricaba los ídolos de yeso, de madera, de lo que había en su momento en metalurgia y en barro, lo que había. Entonces, bueno, la metalurgia sale del barro. En lo que materiales que había, él era un fabricante de ídolos. La idolatría es tan vieja como el hombre. Entonces, Abraham sabía que era dioses, y él, el Dios que se le apareció, el único Dios verdadero, tenía que hacerle una diferencia, y le dice: Abraham, yo soy el Shaddai. Y ese Shaddai, en el hebreo que tradujeron en la Reina Valera, ese Shaddai es el todopoderoso. Eso significa Shaddai, el que todo lo puede, el todopoderoso. Entonces también es el que sustenta, el que mantiene. Bueno, lo cierto es de que él se le identifica, y tiene que ser algo audible para que Abraham tome una fe tan cierta, porque todos los demás tenían la idea de que los dioses les hablaban a la mente, los dioses les ponían mensajes mentales, telepáticos, pero este Dios no le pone mensajes telepáticos a Abraham, sino este Dios deja oír la voz. Entonces algunos dicen: si Dios dejó oír una voz, Dios tiene que ser un hombre. Bueno, porque nosotros pensamos como seres humanos, pero resulta que Dios va más allá de todo ser humano. Cuando se escucha una voz, no tiene que haber un hombre detrás de esa voz, hablando de Dios. Cuando escuchamos una voz de Dios, no tiene que haber una voz de hombre. Es lo mismo que ocurre en el bautismo de Jesús. Entonces dice: sí, ve, ahí estaban los tres, vea, es la voz. Ese era el Dios que estaba suspendido en el aire, aleteando en el aire. Ahí estaba hablándole al Hijo. Y luego el Hijo pues era el que subía del agua, y luego el Espíritu Santo era la otra persona que estaba ahí como paloma. Entonces, ni la paloma es persona, ni la voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, tampoco es persona. Entonces, ahí en el bautismo de Jesús no hay sino una sola persona, Jesús saliendo del agua. Pero la gente, en su filosofía hueca, ha inventado y ha dicho que hay tres personas. Es lo más, un teólogo trinitario una vez dijo: vea, la verdad, tenemos que ser muy sinceros. La forma más astuta, pero la más errada para mostrar la Trinidad es Génesis capítulo 1, versículo 26, el bautismo de Jesús de Mateo, y San Juan, se me fue ahorita, 5:17 creo que es, donde dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Espíritu y el Verbo. Bueno, algo así. Y estos tres son uno, termina diciendo. Dijo: pero son los tres versículos más, la verdad, más equivocados, porque cualquiera los coge gramaticalmente y les da la vuelta y hace entender. Dijo: una persona sin ser de la iglesia, de la unicidad, una persona que sepa bien español, coge y le da la vuelta a esos versículos y demuestra que gramaticalmente ahí no implica ninguna tres personas. Entonces, pero como la gente se cree todo lo que oye, hermano, pues ¿qué hacemos? Y son teologías tan viejas, también como el mismo cristianismo las han hecho antiguas. Entonces le concluyo a su pregunta: es una voz literal. ¿Para qué? Para que hubiera diferencia entre la variedad de dioses mesopotámicos y el Dios verdadero, para que supiera Abraham que sí había una diferencia entre los dioses que él conocía y el Dios verdadero, y pudiera dejar la tierra y la parentela, que fue algo que cumplió a medias. Amén. Gracias. Igual también a Adán, sí, a Adán también le habló literal, audible, que también pues lo escuchaba Eva. Dice que la voz se paseaba. Entonces algunos también inventan y dicen: si ve que Dios se paseaba, eso los pasos, y entonces hacen pasos, Dios saca el paso. No, la Biblia no dice que habían pasos por el huerto, era que la voz se hacía sentir. Dios hacía sentir una voz a Adán y le dio las órdenes auditivas, no fueron telepáticas, no, fueron auditivas, porque esa fue la forma de Dios tratar con el hombre. Hoy en día, hay hombres, hay mujeres que de verdad han podido escuchar alguna voz y se han asustado y no ven a nadie, han escuchado una voz. Otros sí es una voz que ha venido a su mente.
Yo tuve esa experiencia de una voz que vino a mi mente. Nunca en mi vida he escuchado audible la voz de Dios. La he sentido en mi mente una vez que me robaron en un cajero automático y yo sentí la voz, hoy te robaron. A mí me robaron a las 9 de la mañana, entré al cajero y me robaron después y yo durante todo el día se me olvidó. Pero cuando cerré el negocio y me arrodillé a orar para darle gracias a Dios, una voz vino a mi mente y sentí, hoy te robaron. ¿Dónde? Allá en el cajero donde estoy. Y me levanté y dije, no, pues, ahí sí como dijo alguien, estoy orando, me interrumpe. Y otra vez me arrodillé a orar, te robaron hoy. Llamé al banco y me lo habían robado. Y estaban esperando que fueran las 12 de la noche para desocuparme la cuenta. Eso fue algo de sentir, pero nunca oí nada. No es la voz que, sino es como cuando viene ese mensaje, pasa por su mente. Insistentemente. Pero yo no puedo inventarme cosas. Yo una vez escuché, yo no he escuchado nada. Nada, he escuchado voces de Dios, hablando de divinidad, nunca he escuchado eso. Pero en aquel tiempo sí, era audible porque eran otros tiempos. Gracias, listo. Sí, también resolviste la pregunta, la segunda, la de que si actualmente el Señor habla al ser humano de voz audible, también pues depende de la personalidad o de la persona del ministerio. Porque así como el pastor nos menciona, es muy posible que una persona no pueda distinguir una voz audible que es del Señor, entonces el Señor no le habla de esa forma, sino le pone en el corazón el sentir. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas. Edwin Bernal escribe, ¿cómo se organizan las 12 tribus de Israel para que los hijos de José se incluyeran dentro de esas patriarcas? ¿A quiénes y por qué se desechan algunos hijos de Jacob? Bueno, la pregunta es larga, son varias. Es profunda. Son varias preguntas y es profunda. ¿Cómo se organizan las 12 tribus de Israel para que los hijos de José se incluyeran dentro de estos patriarcas? Bueno, habría que mirar muy profundamente la parte histórica. Si quiere, para que podamos avanzar, que nos quedan como 4 o 5 minutos. Si quiere, déjamelo de tarea. Yo voy a tratar de organizárselo bien, de una forma que lo entienda. Invito a mi hermano Edwin que esté la próxima clase y voy a tratar de darme a la pela de dejárselo en el chat como escrito para que cuando comencemos la clase, entonces la pregunta no se va a borrar de aquí el chat, entonces después la tomamos y las contestamos bien todas. Hay algunas cosas que, yo le contesto hasta donde haya contexto bíblico, porque de esto se ha especulado cualquier cantidad. Y hoy resultan boyacenses reclamando de la tribu de Israel, la tribu perdida. Hoy resultan paisas israelitas, hoy resultan cundinamarqueses siendo judíos. Y entonces por eso le digo, esto hay que mirarlo con cuidado, porque hoy en día los señores israelianos y judaicos están reclamando kipá y quieren todo menos la circuncisión. Pero déjame, yo se lo voy a responder en el chat, ¿vale? Gracias. También como para aclarar, a él y a todos los demás, la palabra está en Génesis 35, que lo estoy enviando ahí por el chat. Sí, señor. Versículo 22 indica de quiénes fueron los hijos de Jacob, de cuáles de las esposas o de cuáles de las mujeres que estuvieron con él, y está indicando, por ejemplo, así rápidamente, que de los de Lea, hijos de Jacob, Rubén, el primogénito de Jacob, fue el primero de todos. Pero Andresito, dejémoslo y le hacemos un trabajito bien hecho a él y se lo dejamos bien explicadito en el chat, ¿vale? Para no correr, porque veo que hay otra pregunta también ahí. Entonces démonos esa tareita, le pedimos el favor al hermano Edwin, creo que es el que está preguntando. Hermano Edwin, que nos tenga paciencia y que le vamos a responder. Ahí está lo que tú dices, ahí está hasta donde podamos textualmente, porque hay otras cosas que ya son conjeturas e hipótesis. Listo. Lo que sí podemos indicar es que José no es una tribu, pero sus hijos sí. Entonces habría que indicar por qué razón. Vale. Bien, pues ahí está la cita bíblica para que la vayan estudiando y también podamos compartir la respuesta. La siguiente pregunta de Maribel Floriana ha escrito ¿cuál es el alma y cuál es el espíritu? Ya el pastor nos había indicado nuevamente en su momento. También Alejandra Hernández pregunta, vemos desde aquellos tiempos la importancia e interpretación de los sueños, historia de José. En la actualidad, ¿qué relevancia tienen nuestros sueños en el campo espiritual? Esa es una pregunta. La siguiente, si son válidos
¿Hay alguien que tenga ese discernimiento o autoridad para interpretarlos? Bueno, los tiempos, Dios trata con el hombre a través de los tiempos. Cuando José estaba, la palabra de Dios en sí, como escrito, era muy escaso, casi nada. Era una tradición más oral, se llamaba oral, de padres a hijos, se iban contando las historias, los potentuosos milagros que el Señor hacía y esto. Entonces, en ese tiempo habían muchas revelaciones a través de sueños y de visiones. La profecía también, lo que iba a suceder al futuro, Dios se lo revelaba a un profeta y le ponía el sentir en su corazón, y a algunos les hablaba audiblemente, como ya lo explicamos. Entonces habían varias formas que Dios usaba, tanto con sus profetas como con las personas que quería tratar, para revelarle el sueño. Por lo menos, mire, Daniel no soñó nada. El que soñó fue Nabucodonosor. ¿Sí? Daniel no lo soñó, lo soñó un gentil pecador. Y a Daniel nadie le contó el sueño, porque Nabucodonosor no le quiso contar el sueño a Daniel. Pero Daniel supo del sueño, porque Dios se lo reveló y le reveló la interpretación. Estando Daniel despierto, le reveló el sueño. Estando Daniel despierto, le reveló la interpretación. En los tiempos antiguos se hacía de esta forma, porque no había escritura, no había esto que nosotros tenemos aquí, la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día la profecía ha cambiado y la interpretación de los sueños también. Ahora, puede que Dios, si usted le pide de todo corazón a Dios que le revele un sueño, Dios le puede revelar a través de un sueño lo que va a pasar al futuro. Pero yo creo que ¿a quién no le gustaría saber el futuro? Pero es mejor como vivir el presente. Me parece a mí que yo ponerme, Señor, revélame el futuro, dame un sueño, a ver qué voy a hacer dentro de 20 años. ¿Y qué tal el Señor me muestre que dentro de 20 años estoy como una calavera? Ya me han enterrado. Entonces me pongo y vivo esos 20 años amargado. ¿Sí? Entonces, ¿con quién me casaré o qué voy a hacer? Yo pienso que hoy en día los sueños como tal no son tan válidos, porque ya tenemos la palabra profética más segura, ya tenemos la Biblia. Es decir, el Señor dijo, los profetas hasta Juan el Bautista van, hasta ahí van. ¿Ahora existe profecía? Sí, hay profecía. Y de cuando en cuando Dios le revela a un hombre qué es lo que va a hacer al futuro. En esto le voy a gastar 2 minutos. Vea, algunos están diciendo que hoy los hombres de Dios no tienen igual poder que en la antigüedad, porque no resucitan muertos, porque los hombres no tienen sueños y los revelan o le leen los sueños a los hermanos como se hacía en la antigüedad. Los pastores o los hermanos de Dios o las mujeres de Dios ya no profetizan como profetizaban antes. Entonces, que ahora ya no somos de Dios, me incluyo, ya como pastores no somos de Dios como antes. Es que antes sí, resucitaban los muertos, profetizaban el futuro. ¿Qué más le dije yo? Interpretaban los sueños, profetizaban y hacían todas estas cosas. Entonces, lo que pasa es que no hay necesidad. Uno, porque antiguamente resucitaban, era para volver a morir sin esperanza de vida eterna. Era una promesa terrenal, si vamos por ese lado. Dos, la profecía, pues no tenían la palabra de Dios. Recuerde que hasta los tiempos de Jesús lo que tenían era el Tanakh, ¿sí? Que era la Torá, que es Pentateuco, los 5 primeros libros. Tenían los Neviín, que son los salmos, y tenían Ketubín, que eran los profetas mayores y los profetas menores, los 24 libros originales del hebreo, que son 39 en nuestra Biblia, porque ellos no separaban a primero de Crónica y segundo de Crónica, ni primero de Reyes ni segundo de Reyes, sino que era un solo libro. Entonces, hoy en día nosotros tenemos 66 libros. ¿Qué más le pedimos revelación al Señor? Ahora la profecía que hay hoy, mis amados hermanos, es predicar la palabra. Jesús viene, eso está escrito aquí, no ha ocurrido. Profetizar es decir un evento que no ha ocurrido. Si yo hoy le digo al Señor que está tomando chicha en la esquina, está emborrachándose, le digo, Señor, si usted se arrepiente, arrepiéntase, conviértase al evangelio y verá que usted será un gran predicador y será un hombre que andará bien vestidito, encorbatadito y no así vomitado como anda.
borracho. Yo le estoy profetizando, pero no una profecía que yo tuve un sueño anoche. Es que eso me dice la palabra, que el Señor vino a convencer. El Espíritu Santo, dice Juan, que el Espíritu vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces le estoy profetizando el futuro. Ya no hay necesidad de sueños, y más los sueños son peligrosos, porque cuánta gente, mire, yo estoy cansado y a mí no me gusta, por lo menos al grupo de WhatsApp de los hermanos, que manden esas revelaciones, que es que yo ayer a las 3 de la mañana el Señor me dijo, hijo, profetiza, y si tú no profetizas serás culpable, y tuve una visión y tuve un sueño. Vea, perdóneme, pero eso es carreta, o eso es producto de haberse comido unos frijoles trasnochados con un vaso de leche, le sentaron mal y tuvo una pesadilla, ¿sí? Él lo puede hacer muy sanamente, pero es increíble que Dios dé una revelación a un hombre más grande de la que tenga su palabra. Dos, ustedes vieron dos y termino. Escucharon un audio de una niña que estaba, no sé si era ecuatoriana o era puertorriqueña, creo que era, que una niña que fue al infierno y que vio a Michael Jackson y que vio a yo no sé qué narcotraficante y que vio al otro y que vino y que hijos y que arrepienten, y le dieron vuelta a eso y ganó plata con eso. A uno le duele la cabeza eso, porque le digo, que lo fue al cielo y que en el cielo vio a Pedro y que en el cielo vio a Pablo y que en el cielo. Lo raro era que hubiera visto a Pedro en el infierno y al narcotraficante en el cielo. Eso hubiera sido como extraño. Pero hermano, es que en el cielo no se ha estrenado. El cielo, el que lo va a estrenar, el cielo se estrena en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, creo. Dice que será lanzado el falso profeta, será lanzado con el demonio y todos los ángeles caídos, y ellos son los que van a estrenar el infierno. En este momento no hay nadie en el infierno. En este momento tampoco hay nadie en el cielo, hablando de seres humanos. En el cielo solamente está el Señor, que es espíritu y es verdad y habita en Cristo Jesús. Si vamos a hablar de cuántas personas en el cielo, hay solo una, Jesús de Nazaret, porque en él está el Dios eterno, él es el Dios eterno. Y si vamos a hablar de ángeles, millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿sí? Personas, ¿Pedro está en el cielo? No. ¿El apóstol Pablo está en el cielo? Tampoco. Ningún hombre está en el cielo, nadie subió al cielo, San Juan 3:16, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y a la vez está en el cielo. Entonces la gente se inventa que Julano está en el cielo, y por eso le digo, nosotros tenemos que mirar muy bien esta palabra, porque somos creyentes evangélicos, a veces muy católicos, y hasta los pastores caemos en eso. Tranquila, hermanita, usted quería mucho a su mamita, pero su mamita ya está en el cielo con el Señor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La mamita pudo haber sido la más santa, pero ella se murió y no está en el cielo con el Señor. Ella está esperando el día que el Señor venga por su iglesia, se va a levantar y se va a ir al cielo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces le concluyo y le redondeo las dos cosas en un minutico. Hermana, no se necesitan sueños hoy, y los hombres, por no soñar y no revelar sus sueños, o si usted no puede interpretar su sueño, no quiere decir que usted no sea buena cristiana o usted no sea buen cristiano. Si usted no puede predecir el futuro, no quiere decir que no sea buen cristiano. Es más, las iglesias que están presidiendo el futuro hoy en día y que están profetizando, están haciendo un poco de adivinaciones antibíblicas. Perdóneme que me la haya extendido, hermano Andrés y hermanos, pero quería dar como esta explicación bien, y yo creo que terminamos. Amén. Muchas gracias, pastor, a todos los que participaron el día de hoy. Aprovechemos el tiempo, mis amados hermanos, en esta temporada para leer la palabra y luego hacer las preguntas puntualmente y compararlas. Señor Jesucristo, ha sido muy bueno y poderoso. Gracias por asistirnos el día de hoy. Amados hermanos, paz de Cristo, muchas gracias por su amable asistencia.